Historia de la educación argentina, periodo desde 1492 al 2015. La educación pasó por cambios tanto desde su distribución hasta su organización, caracterizada en el año 1492 por las profundas desigualdades sobre los dominantes y los dominados, generando esto fragmentaciones étnicas y culturales. Basándose en la religión, tradición y transmisión la educación, de generación en generación, homogénea e ideológica y culturalmente, centrada en una relación de dominación, desde donde se sometía a los pueblos originarios que habitaban nuestros territorios. Durante todo el siglo XIX se fueron modificando de manera paulatina los métodos, los contenidos, las normas, las disciplinas y las costumbres escolares, caracterizadas por el método lancastiano en esa época, uniforme y homogéneo, en los procesos escolares que trajo aparejados nuevos ideales educativos en una época de transformaciones y fuertes disputas. Entre los postulados en ese momento estaban Manuel Belgrano y Mariano Moreno. En el año 1860 se empezaban a vislumbrar nuevas políticas educativas en relación a la educación y a los niños y las niñas. Las propuestas eran de Sarmiento, Alberdi y Mitre, acompañadas por otras impulsadas por Marco Sastre, Juana Manson al nivel inicial, José Manuel Estrada, Amadeo Jactes, entre otros. Fueron un grupo de intelectuales que durante el ocaso del rosarismo reflexionaron acerca de distintos proyectos de constitución estatal y tuvieron oportunidades de ponerlos en marcha. La escuela surgió con el objetivo y la función de educar a futuros ciudadanos de la República, con una cultura pedagógica normalista que buscaba hegemonizar el campo educativo durante el siglo XIX. Fue necesario en este periodo construir la identidad nacional, educando al ciudadano, civilizando a la barbarie, con la necesidad de que la escuela pública como eje del sistema educativo, mediante las escuelas normales, transfería las corrientes del normalismo, que fue uno de los procesos centrales en el periodo de la constitución del sistema educativo nacional. Y fue Sarmiento el fundador y principal transmisor de la creación y organización de las escuelas normales, comprometida especialmente en la expansión de la escuela primaria, la obligatoriedad de la misma y su mandato alfabetizador en pos de la formación del ciudadano. El normalismo de esa época aludía a que la escuela pública fomente el orden, la planificación, la evaluación y la organización de las prácticas. Había instituciones formadoras de docentes, fundándose en 1870 la Escuela Normal de Paraná para los maestros y las maestras, que estuvo destinada exclusivamente para el nivel primario, constituyéndose como la cuna del normalismo, rigiéndose por la ideología de Sarmiento. A su vez, diferentes corrientes pedagógicas empezaron a asomar dentro del normalismo, como por ejemplo el positivismo, el espiritualismo y el higienismo, que comenzaban a despertar atención a las infancias en la escuela pública estatal y al alcance a toda la población de la educación. Luego del Congreso Pedagógico de 1888, que concluyó con la promulgación de la Ley 1420, en el año 1884, la cual estableció que la escuela debía ser obligatoria, gratuita, laica, común para todos y todas y graduada, que fue complementada con la Ley Laínez en 1905. Desde allí surge la Escuela Nueva. Fue un movimiento pedagógico reformista de origen europeo que comenzó a difundirse en las primeras décadas del siglo XX, caracterizado por una propuesta que fijaba su atención en la mejora de las prácticas del cotidiano escolar. Afirmo que los gobiernos de nuestro país son cíclicos y dentro de la historia podemos observar cómo las políticas de cada gobierno inciden en la educación, en las infancias y en los derechos de los trabajadores inclusive. Como vengo mencionando algunos sucesos importantes en este periodo de tiempo, es que puedo hablar de las dos intervenciones militares que se vivió en este periodo de tiempo. La primera fue la década infame en el año 1930. Comenzó con el golpe de Estado al gobierno constitucional de Irigoyen, que era un radical. La dictadura de Iriburu José
en 1930-1932, promulgó un discurso nacionalista con el objetivo de combatir el comunismo y el liberalismo, colocando a la Argentina como una nación católica. Sucedieron a estos años los fraudes políticos y escasez presupuestaria, gobiernos conservadores, nacionalistas, católicos que querían combatir al comunismo, ejercían la persecución a los docentes e incitaban al antisemitismo. Y la dictadura cívico-militar en el año 1976, que se hizo llamar Proceso de Reorganización Nacional, y se caracterizó por políticas neoliberales, la crisis y la desarticulación económica y social. A su vez, también en esta época hubieron políticas y prácticas democratizadoras que aludían a los contenidos del vaciamiento, transferencia de las educaciones nacionales a las provincias, y fue quien derrocó al último gobierno de Perón, Videla. También en nuestro país estuvieron gobiernos que fueron democráticos, pero que implementaron políticas de ajuste de corte neoliberal, como lo es Menem y Macri, donde la educación es vista como un gasto innecesario y se prioriza la privatización. Para concluir, me centro en los gobiernos que sí hicieron hincapié en un Estado presente, benefactor y democrático, el mercado que tiene que ser priorizaron la regulado por educación el y los Estado. derechos de Creemos los que hay trabajadores. una tarea del Estado, un papel del Estado en materia de distribución, porque el mercado no construye escuelas ni hospitales. Creemos que hay un rol del Estado en materia de crecimiento, en la asistencia social, en la justicia social. Todo esto ha sido olvidado. El Estado mínimo. Para concluir, me centro en los gobiernos que sí hicieron hincapié en un Estado presente, benefactor y democrático, que priorizaron la educación y los derechos de los trabajadores. Tanto Perón, con algunas falencias, pero que consideró que la niñez debía ser concebida como depositaria de la acción social del Estado, en pos de una justicia social. O Alfonsín, que mencionaba en su discurso que la educación fue fundamental en el proceso de recomposición hegemónica del bloque dominante, y se la pensó y ejecutó en estrecha relación con políticas económicas y sociales. Para el gobierno electo en 1983, el retorno de la vida democrática supuso la tarea de poner en pleno funcionamiento las instituciones del país y las transformaciones. La educación, de acuerdo a los requerimientos de esta etapa de la vida nacional, se centró en lo que sería la educación para todos y todas. Centrándome en el año 2003, puedo aportar que los gobiernos de Néstor y Cristina se implementaron políticas económicas centradas en la recuperación del mercado interno y del empleo, protegiendo la industria nacional y potenciando el crecimiento económico de nuestro país. Al igual que se derogaron leyes a favor de la educación, su financiamiento y recursos, como el Plan Conectar Igualdad, que hoy en día, habiendo transitado el ASPO, sirvió para poder andamiar los procesos de enseñanza-aprendizaje, o programas que respalden a otros y otras, y leyes que también los amparen, a los derechos humanos, por ejemplo, como por ejemplo las negligencias que realizaron los militares. Es por ello que enfatizo en hablar de un Estado de Derecho que nos contenga a todos y todas, que genere políticas de Estado para los niños y las niñas, que albergue a las infancias, que sea democrático y que priorice lo público.